Hola, el café energético de hoy es con alguien que sabe mucho del tema, que estoy hablando con Jorge Niemietz. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Daniel? ¿Cómo andás? Muchas gracias por llamarme. Del mundo energético creo que no hay nadie que no lo conozca. Jorge fue durante un cuarto de siglo, 25 años, eh, tuvo posiciones estratégicas en Gas Natural Ban, una de las dos distribuidoras grandes de la Argentina, y su último cargo fue durante largo tiempo director de compras de energía, ¿verdad? De Y regulación y tarifas. regulación y tarifas. Y fue Y compra de responsable energía. de, Bien. sí, compra de energía. Bueno, más allá de los rótulos, Jorge era en la estructura de su compañía y en el mundo de las distribuidoras un personaje clave de consulta porque eran aquellos tiempos, recuerdo después de 1992, cuando la privatización. Bueno, que estamos acordándonos ahora con Jorge, que se decía, bueno, es por largo tiempo, 35 años, y ahora en poco tiempo se van a cumplir aquellos dictados de la ley, ¿verdad? El tiempo pasa para todos. Y en ese tiempo, ¿durante cuánto tiempo se cumplió la ley en Argentina? Digamos, fue letra vigente y sin toqueteos la Mirá, ley que aspiraba a esta fue- privatización. fueron 9 años del 92 al 2001 y 4 años en la última periodo 2015-2019. En el medio hubo renegociaciones y emergencias energéticas. Entonces, la verdadera aplicación duró muy poco. Y si lo llevamos a contratos de gas, que es algo que también repercute mucho, hace 19 años que no hay un contrato de gas formal entre una distribuidora y un productor. Formal, digo, hubo intentos en el medio, pero no concluyeron nunca al contrato. El Recuerdo en último aquellos fue, tiempos iniciales, Jorge, sí, lo que eran aquellas audiencias públicas, que eran verdaderas, unos tribunales con gran cantidad de ah, público. Bueno, no existía el Zoom, obviamente, son inventos modernos y pandémicos, ¿verdad? De los tiempos de Carlos Bastos y el presidente del ente, que era Raúl García, ¿te acuerdas? Raúl Y, García, claro, sí, claro, las y- audiencias eran 2 veces por año, los dos eran por el gas, porque el boca de la distribución era un ajuste que era el PPI, y era en enero y en julio, y era automático, más allá de sí. los toques políticos que podían tener un par de días antes, un par de días después. Pero lo que sí se discutía en audiencia pública era la validez de los contratos que habían hecho las distribuidoras con productores. Entonces la distribuidora presentaba en esa audiencia pública el resultado de, primero, la proyección, que es la proyección en el PIS, en el punto de ingreso del sistema de transporte. Ahora que se menciona tanto, es el gas que se compra en el punto donde se produce y el productor lo inyecta al sistema de transporte. Eso es a futuro. Entonces, uno, por ejemplo, en abril, la audiencia de abril trataba el valor del gas de mayo-septiembre, que es el periodo invernal de gasista, y se evaluaba lo que había ocurrido con lo que efectivamente había pagado, y ahí es donde aparece la palabra pass-through de gas, que es la distribuidora no gana ni pierde con la compra y venta del gas. Entonces, lo que se hace es, se hace una proyección. En esa proyección, como mínimo, tenía que tener el 50% del gas contratado. Eso daba una estabilidad para los productores en cuanto a su proyección de demanda y su estabilidad para poder tomar créditos. Y después se revisaba lo que habían sido los 7 meses anteriores, de cuánto se había sancionado el precio anterior, cuál había sido la diferencia, y esa diferencia en más o en menos se sumaba como diferencias diarias acumuladas. Y esos dos sumaban lo que era el valor del gas en la tarifa. De esa década también, un recuerdo que se puede tener es que ya en esa década hubo innovaciones, ¿verdad? A lo que fueron los mercados con el tema de liberar mercados para grandes usuarios,
el surgimiento de las comercializadoras por parte de las distribuidoras, ¿cierto? Cambios que fueron, como quien diría, evitando el Alzheimer por parte de ustedes, porque obligaban a innovar y a rediseñar el negocio, ¿no? Claro, inicialmente la distribuidora era la que abastecía el 100% de los mercados que tenían en su área. Inmediatamente, como la ley establece que los grandes usuarios mayores a 3 millones de metros cúbicos año, después a 1,5 millones, podían comprar su gas por cuenta propia, se fueron los grandes usuarios, dígase centrales, centrales térmicas, eh, qué sé yo, Siderca, grandes industrias, y ellos negociaban directamente con los productores. Eso generó un mercado secundario donde la distribuidora compraba a un determinado valor, un valor único, eso también es muy importante, un valor único, y le ofrecía a los clientes industriales. Y si le convenía, los clientes industriales tomaban el valor de la distribuidora, o si no, se iban. Después lo que ocurrió un tiempo después fue el unbundling, que es cuando la Secretaría de Energía decretó que no se podía venderle directamente, eso ya ocurrió un poco más adelante, en el 2004, que no podía venderle la distribuidora a los clientes no residenciales y se quedó solamente con la compra de los clientes residenciales y los pequeños comerciales. Pero antes del 2004 ocurrió la crisis del 2001, Uh-huh. los grandes cambios en el negocio hacia 2002, y me acuerdo siempre que, bueno, siempre uno se acuerda de la sigla UNIREN, ¿verdad? La UNIREN, eso salió en el 2002, cuando se produce la rotura de los acuerdos, porque lo que hubo ahí fue pasar todos los acuerdos, la ley 24076 está pensada con tarifa en dólares. Tarifa en dólares, ¿por qué? Porque tiene que ver con la evolución de la macroeconomía en la Argentina. No era un capricho, sino que se encontró una estabilidad en la moneda y se ofertó la tarifa en dólares. Luego en el 2002, a partir de enero del 2002, la tarifa nunca más fue en dólares para las licenciatarias y fueron en pesos. Eso llegó luego de que en el 2002, con la rotura de los contratos, aparece un interlocutor con las distribuidoras, que es la UNIREN, que fue una, una, este, una unidad del Estado Nacional que se tuvo como objetivo negociar con las distribuidoras las actas de acuerdo. ¿Qué eran las actas de acuerdo? Era básicamente, el objeto principal fue la especificación de las tarifas. Eso se logró de hecho y después se logró a partir de la firma de las actas de acuerdos que recién ocurrieron en 2005-2008, en un periodo muy adelantado. Y a partir de ahí, la resignación, otro de los temas era, todas las distribuidoras eran inversores extranjeros, tenían la posibilidad de ir a tribunales externos, a litigar con el Estado Nacional por el incumplimiento de las actas de la ley, y muchas ganaron las que fueron al exterior y tuvieron paciencia, ganaron sus juicios, y las que se quedaron aquí y no litigaron todas, pero en las actas de acuerdos lo que hicieron fue resignar los derechos que le daba ese juicio en el exterior por volver a poner en funcionamiento la licencia. Esto fracasó, digamos, durante el periodo 2002-2015, no se logró hacer las RTI, que eran lo que venía del acta de acuerdo. El acta de acuerdo, básicamente, si lo puedo resumir, es la especificación de la tarifa. Segundo, la resignación por parte de las distribuidoras o licenciatarias, porque ahí también estaban las transportistas, de sus juicios en el exterior. Algunas licenciatarias, recuerdo un socio de gas natural, inicial, se fue al exterior, ganó el juicio, y ese juicio se lo terminó cobrando a Gas Natural,
y vendió su parte, y el resto quedaron acá con los litigios postergados sucesivamente hasta que en el 2016, cuando se pone efectivamente el acta acuerdo, se hace la nueva tarifa y bueno, ya ahí parte por el fin la tarifa en pesos. Volvamos a esa época de 2016, cuando parecía que el sinceramiento de tarifas y que otros signos de política económica podían cambiar el negocio. ¿Fue realmente así o hubo ahí como pecados originales? Recuerdo aquella dispersión que había de tarifas con un cuadro de 24 tarifas o algo así. Bueno, donde había cargos, todo tipo de cosas, ¿no? Claro. Segmentaciones. Y en alguna oportunidad que hemos conversado, vos me decías, acá hay un problema y está el huevo de la serpiente, que esto va a impedir que el negocio prospere o que la regulación sea feliz. Pues, ¿qué recuerdo vos tienes de Mira, esa? la variación es que al comienzo de los tiempos, la distribución era un valor de gas para todos los clientes, un margen de distribución para todos los clientes residenciales, otro margen para cada una de las tarifas, porque en principio lo que dice la regulación es que en sus sistemas que no puede haber subsidios cruzados. Un cliente residencial no puede subsidiar a un industrial y viceversa. Cuando pasa todo este tema del 2002 en adelante, se hicieron distintas modificaciones y una de las modificaciones fue particionar, por ejemplo, el valor del gas en 24 valores diferentes, o sea, porque había una lista, había 8 categorías de gas, había una lista de 8 categorías de clientes residenciales, que hoy todavía sigue perdurando. Pasó el tiempo, con lo cual ya de un margen único pasaron a 8 márgenes, que son bien diferentes en cuanto al valor que cada uno nos paga. Con lo cual quedó una estructura, y después había... Lo cual se volvió un tormento un para el cliente, para el usuario y también para las Claro, es empresas. incomprensible, digamos, algo que yo planteo desde siempre es, hay resistencias para la gente que no entiende la factura y es cierto, es incomprensible porque lo que vos tenés que hacer para comprender la tarifa no es que está mal, es previsible, pero vos tenés 8 categorías tarifarias para el cliente residencial que son en función de tu consumo anual. Y ese consumo anual tenés que tener una clasificación y después el consumo del mes se califica en función del último consumo. Es una verdadera tortura. Entonces, lo que te decía con el huevo de la serpiente es, se dejó una estructura tarifaria en cantidad de tarifas, tarifitas, algunas con tarifas políticas, o sea, lo que tuvimos en el 2015, todo ese periodo fue tarifas que se fueron desangrando, la licenciatura fue desangrándose en cuanto a sus ingresos, tal es así que el Estado reconocía esa falta de ingresos y fueron dando el FOSEGAS, asistencias económicas, y eso era, ¿por qué? Porque entendían que con el dinero que le ingresaba por tarifas, las licenciatarias no podían asumir los costos que era llevar adelante las, las funciones. Entonces, no eran subsidios, era a cuenta de la RTI. Todo ese dinero que se dio, el FOSEGAS, la asistencia económica transitoria, no eran subsidios, eran a cuenta de lo que se debía, porque a partir del 2008, cuando hubo firmado todos los actos de acuerdo de la licenciataria de distribución, todas tenían una fecha de comienzo, salvo Gas Natural, que fue la primera que firmó y que cobró el primer aumento un año después, y a partir de ahí empezaron a devengarse tarifas que no se cobraron. Entonces, lo que se cobró como asistencia económica no era subsidio, era lo que se le debía al Estado Nacional, reconocimiento del Estado Nacional, por lo que no había aplicado en los actos acuerdos no aplicadas en lo concreto que eran las tarifas. Eso devino en tarifas que eran, al vos poder completar la tarifa con dinero extra, lo que tenías que la tarifa era nada. Entonces, lo que yo te decía en ese momento, hace muchos años, es
lo que se deja es una estructura absolutamente desvalijada, o sea, que no representaba nada en cada una de ellas. Después se hablaba que un premio al que consumía más y el que consumía menos, entonces ahí tres listas, realmente un verdadero. Y como no se rompió toda esa estructura, cuando se hizo en el 2016 los ingresos y se dieron aumentos sobre esas tarifas, ahí es donde surgen esos aumentos que fueron tomados por la oposición de todo el proceso ese como 2.000, 3.000%. Sí, es cierto, son números que asustan a cualquiera. Ahora, si vos partís La de respuesta de eso fue la superexplosión de la tarifa social. CEPIS, no, bueno, primero fue el tema de CEPIS, el primer aumento fue en abril de 2016, que llegó a la Corte Suprema, ¿te acordás? Y hubo fue la aplicación del primer aumento, después se echó para atrás y se hizo una audiencia pública en septiembre del 2016, y después, a partir de octubre del 2016, empezó a cobrarse. Luego vino la actualización de los precios del gas. Entonces, cuando vos comparabas un precio nuevo versus un precio que estaba viejo porque era un precio, una tarifa política totalmente desactualizada, porque con esa tarifa vos no podías llevar adelante la distribución. Por eso te daban dinero adelantado, con lo cual cuando hacías las comparaciones, claro, te daban 1.000, 2.000, 3.000%. Pero esas comparaciones no son válidas porque si vos decís que el gas vale 10 centavos de dólar al millón de BTU, eso no existe en ningún lugar del mundo alguien que te produzca el gas a 10 millones, a 0,10 a ese precio, por lo cual es insostenible. Sigamos, Jorge, viajando un poquito en el tiempo. Lo que más seguramente le debe interesar a la gente que nos escucha ahora es Sí, dónde estamos parados hoy. Que, bueno, ha habido otra vuelta en la historia de la política energética argentina. Y exacto. lo último que tenemos como noticia es que tímidamente pueden salir del freezer desde 2019 hasta ahora tarifas, que hay un pulso entre la conducción económica y los otros sectores de la coalición gobernante que están representados particularmente en la política energética, en Enargas. Ujú. ¿Y cómo se observa hoy, en tu condición de experto y de consultor independiente, de cómo sigue esta tortuosa película? Estamos repitiendo el manual del 2002 al 2015. Nuevamente hubo una emergencia económica, energética, se intervinieron los entes reguladores que fueron nombrados con consenso en el Congreso Nacional, los 5, se provocó el congelamiento de las tarifas, si bien Macri en el octubre del 19 hizo el primer traslado, postergó el primer traslado, digo octubre del 19, todos tienen el vicio de tentarse con postergar un aumento. Entonces, la primera postergación fue en octubre del 19, que no se aplicó lo que debía aplicarse. Por lo tanto, las tarifas de hoy son las sancionadas en abril del 2019. Por lo tanto, ¿cuál es el manual? El manual fue congelamiento tarifario, igual que en el 2002, un congelamiento tarifario, y acá quiero hacerle mención a que son dos mundos diferentes. Uno, dentro de la factura, los clientes residenciales, que es lo que todo el mundo ve, hay tres componentes. Un componente que es el gas, que es el vaca muerta y todas esas cosas que se discuten, y lo que es el costo de la distribución y el transporte. En el tema de distribución y transporte, la actualización son tarifas en pesos, del 2002, como comenté antes, y en el gas, evidentemente han tenido que hacer un sistema de promoción para volver a recuperar lo que se había retomado en cuanto al 2019, un pico de producción local a partir de una resolución 46, donde en Vaca Muerta hubo un crecimiento exponencial y se demostró que Vaca Muerta, como lugar para producir el gas,
es un lugar de excelencia si se utilizan las técnicas que se utilizan en Vaca Muerta y se produce gas. Habiendo dinero, hay gas. Y hubo un plan de Habiendo promoción, dinero y habiendo, eh, posibilidad de trasladarlo. perdón, y cuestiones de estos días, factibilidades sociales y económicas, ¿no? Porque Obviamente, no, no sé no, cuál es tu eso visión no. hoy de cuánto compromiso de cara al próximo invierno, cosa que se está hablando bastante en estas horas, puede representar toda la conflictividad que se vive en Neuquén. Claro, la conflictividad en Neuquén es un tema que no conozco. Evidentemente es un problema que está escalando y a cualquiera que no viva ahí, a mí por lo menos se me escapa absolutamente. Lo Pero que la sí, crisis de abastecimiento y el horizonte de que pueda crecer la necesidad de abastecerse el país mira, por barcos metaneros, ¿eso qué puede significar no, para concretamente, antes de eso, empecemos por el comienzo. Hubo el año pasado, en diciembre, hubo una subasta de productores, o sea, se hace una reglamentación que es el plan Gas AR, ¿sí? Que es un Sí, plan de promoción para producción de gas, y acá estamos hablando de una parte importante de la factura, pero no la parte regulada. La producción de gas específicamente se hace una subasta. Subasta es un significado que se sumaron los 70 millones de metros cúbicos que se tomó con una muy buena idea, que es juntar dos demandas que están superpuestas, que es la demanda de los clientes residenciales con la demanda de camisas, se sumaron y se hizo una licitación por 70 millones de metros cúbicos día. Esas dos se hizo una licitación y los productores ofertaron con las condiciones que le dio el plan GasAR distintos volúmenes y distintos precios. Y ahí surgió una oferta de 70 millones de metros cúbicos día para y donde compitieron con determinadas condiciones que son muy largas de explicitar, pero eso fue insuficiente porque todos los consumos, el gran problema de Argentina es que al no tener almacenamiento, es necesario que los pozos tengan una curva en el pico que es abastecer el invierno. Entonces, los 70 millones son absolutamente insuficientes para poder abastecer la punta del invierno. ¿qué es de cuántos Eh, millones? y son Ah, 30 millones más, porque de última el plan GASAR lo que trajo eran dos etapas. Una etapa era los 70 millones de metros cúbicos y después había una segunda etapa que es solo para el periodo invernal, que estaban pidiendo de mayo a septiembre una punta en julio de 30 millones de metros cúbicos, que está escrito, con lo cual de los 30 millones solo obtuvieron 3,6 millones de metros cúbicos en una primera licitación. Recientemente hicieron una segunda donde solo se ofertaron dos productores más y lograron 7 millones de metros cúbicos, con lo cual hay en el invierno 23 millones de metros cúbicos de faltante. Esto está escrito, no hay. Adicionalmente, han sacado al GNC, que eran abastecidos, tenían la opción de ser abastecidos por las distribuidoras o por el mercado afuera, y por lo tanto, bueno, el cronograma es, existe un sistema competitivo con los cuales apareció una oferta de gas. Esa oferta de gas tiene que ser suplementada por los barcos. Los barcos, el de Escobar estuvo todos estos años, puede aportar 22,7 millones de metros cúbicos, no es aporta infinito. Necesariamente tiene que volver un barco en Bahía Blanca porque va a faltar gas, porque con los 110 millones de metros cúbicos no alcanza para abastecer toda la demanda interna. Estamos hablando del periodo invernal, ¿no? Y adicionalmente hubo otro traspié, que ya también tiene que ver con estos últimos tiempos, donde Bolivia nos viene un contrato que terminaba en el 2027, creo, donde nos tenía que inyectar 20 millones de metros cúbicos y arregló inyectar 14 en el invierno. Con lo cual van a faltar 6 millones adicionales a lo que estaba establecido. El año pasado estuvo entregando
19 millones y algo. Este año arrancó en 18 y hoy está en 16. Con lo cual es un incremento. Todas estas necesidades hacen que sea muy posible que este invierno, por haber sido corto la, la subasta de diciembre, la primera y la segunda vuelta, y bueno, por ese motivo es que están trayendo un segundo barco, vuelve a traer el barco de Bahía Blanca, y creo que deberían ser complementados con volúmenes de Chile, que puede ser, nosotros tenemos Mejillones y dos, Quintero. ¿cómo? Mejillones y Quintero. Exactamente, Mejillones y Quinteros, que son dos gasoductos que están conectados a barcos de GNL que llegan a Chile. Obviamente que eso, qué tiene esto sacando todas las cosas que se dijeron en su momento? Es poder reemplazar, porque ¿qué pasa con la demanda? La demanda está la demanda invernal de los residenciales y la demanda de Camesa. Camesa puede consumir gas natural y puede consumir GNL, que es lo que va a consumir, o gasoil o fuel oil. Entonces, ya está volviendo consumo de gasoil y fuel oil en las centrales térmicas, ya desde este verano ya están consumiendo, no están siendo abastecidas en total con gas natural, que era la idea de que todo el verano estuvieran abastecidas con gas natural. Entonces, la sumatoria del GNL que se importe, Escobar y Bahía Blanca, más el gasoil, más el fuel oil, tiene que alcanzar para despachar a Camesa, más lo que es el GNC, más la industria. Esos son 40 millones de metros cúbicos, 45 millones de metros cúbicos hoy. Y a mí me parece que no alcanza la sumatoria de los 100 más los 40, o sea, ahí hay días que van a faltar consumos porque el residencial va hasta despachado. Lo que ahí hay un tema que no está resuelto aún hay unas moléculas que van a faltar en el mercado, que van a ser disputadas por Camesa, luego de ser abastecidos por Fuel y Gasoil, el GNL, el GNC y los grandes usuarios. ¿Esto qué implica? Que va a haber una puja de quién se queda con la molécula que está y quién es el que debe restringir su consumo. Esto no está definido porque no hay reglamentación que esté pensando en eso. Por eso el otro día cuando Bernal propuso una mesa a la Secretaría, esa mesa es una mesa que tiene que manejar la escasez. Me pareció razonable. ¿Por qué? Porque alguien tiene que definir políticamente quién deja de consumir y quién no, porque si no sería una disputa por precios. Y en Argentina la disputa por precios es decir, bueno, el que tiene potestad de pagar $9 se lleva la molécula y el que tiene un estacionero que paga 3 debería cortar. Ese escenario me parece que políticamente, en los términos que nos manejamos en Argentina, no es posible, entonces la mesa esa es la que debería designar quién consume y quién no consume. Que tampoco es una novedad. ¿Y Mesa quién de gas. debería consumir y quién no, Jorge? Exactamente, ¿quién debería consumir? Esto no es una novedad. Esta mesa de gas existe desde antes del 2012, cuando se produjo la escasez, que fue el primer tiempo fue manejada por Guillermo Moreno. Vos me decís, ¿cómo Guillermo Moreno? Sí, bueno, Guillermo Moreno, cuando aparece la escasez en el 2008, él es el que ordena la viborita que él le llamaba. Y ahí es donde decía, baja GNC no se corta. De hecho, cuando hubo una lógica de cortar el GNC, él despidió al director de Metrogas en su momento. No se corta GNC, es una definición política. Se corta a grandes usuarios o se consume más líquidos en eléctrico. Después, por lo tanto, había una mesa que lo que hacía era, una mesa de los miércoles, que lo que hacía era determinar la cantidad de gasoil, de fuel oil que había que comprar, de GNL, la cantidad de barcos, armar
una cuenta, porque tampoco es tan misterioso, decir, bueno, tengo tantos que van a consumir, esto es lo que yo preciso, tengo que comprar tanto GNL, tengo que comprar tanto gasoil, tengo que tener tanto stock en cada uno de los puntos. Bien, Es tan difícil que hoy está colgada, esa cosa está colgada en el ente. Hay una página en el ente que dice que está hecha la cuenta. Después eso se blanqueó y cuando se blanquea está colgado en el ente una cuenta semanal de lo que está faltando, de lo que bueno, hay y lo que... de la mano de Jorge Niemets hemos hecho un tour por, por todas las costumbres gasíferas argentinas. Eh, Hay ahora a propósito de estos días de elecciones en Perú, que uno de los que había estado fallidamente aspirando a entrar a la segunda vuelta fue Hernando de Soto, uno de los que acuñó aquello de cuándo se jodió el Perú. Entonces, robándole esa figura, uno podría preguntarte, como para ir cerrando y buscando conclusiones, van a haber otros diálogos seguramente más adelante, es cuándo se jodió el gas argentino y cómo podríamos haber evitado. Yo creo que se jode cuando hay tarifas políticas y que son insostenibles en la macro. O sea, la macro, primero, con macro inestable no hay sistema que subsista. O sea, los primeros 9 años de esto que fueron impolutos fue que no había un 1 a 1 y no había problemas macroeconómicos. Los problemas que surgen en la regulación surgen como consecuencia de problemas macroeconómicos y la solución que vos le des a esos problemas macroeconómicos. Yo creo que a diferencia del anterior, existe una gran posibilidad en Argentina que es vaca muerta con problemas, con herramientas para que los productores no solo abastezcan el mercado interno, sino que produzcan exportación. Nosotros tenemos 9 gasoductos que podemos exportar, con lo cual tenemos posibilidad primero de abastecer toda la zona, todos nuestros vecinos, y después recién vendrá lo de GNL. Ahí vas a generar un gas que va a ser con condiciones macroeconómicas estables, vas a tener un gas que va a ser económico, porque no creo que el gas sea más caro de $3, $3,50. Y después lo que hay que hacer es una tarifa social potente, que es poder discriminar entre, primero hay que hacer las cuentas, la cuenta hay que hacer, decir, bueno, los costos de la distribución y el transporte y el gas son 100, y entiendo de que ese es el costo promedio, porque no vamos a hacer que... Y estos 100 pesos, que digo en forma hipotética, hay un sector de la población que no está capacitado y no puede afrontar esa boleta de 100, y ahí es donde aparece la tarifa social. Y me parece que es una tarifa potente. Hace muchos años hay una tarifa social para la garrafa de GLP, y acá lo que hay que hacer es identificar, y de hecho en el 2016 había el CINTIS, es una base de datos que tiene el Estado Nacional, que es la que identifica quiénes son los clientes que precisan por sus condiciones socioeconómicas ser asistidos por el Estado Nacional, que es de última el que tiene que definirlo y el que tiene que fijarlo. A esos le doy tarifa social, y entonces sobre el precio de 100 a Daniel le cobro 70, porque 100 menos 30 que el Estado pone como tarifa social porque determinó que esa persona no puede pagar más de 70, está ahí. Entonces, como gran resumen, es la macro tiene que ser estable, no hay solución ni hay regulación posible, y hay que pensar en grande, porque pensando en grande, creo que Argentina tiene una gran posibilidad de desarrollar lo que es el gas natural. Está demostrado con toda la gente que está dentro de Vaca Muerta, están todos los majors, o sea, está Equinor, está Shell, Exxon, o sea, no es un lugar que pasaron, vieron luz, hay mucho potencial, pero pensarlo en grande y pensarlo en, bueno, vamos a exportar,
y eso va a generar un gas económico para Argentina y para el mercado interno, y suficiente. Bueno, Jorge Niemets, interesante, más que interesante, ilustrativa, aleccionadora conversación con seguramente una de las personas que más conoce, o el que más conoce de tarifas, regulaciones, gas y calvarios de la industria. Bueno, muchas gracias, Daniel. Muchas Un gracias. gusto. Y bueno, este ha sido un café virtual de Ener News con otro protagonista de la energía argentina. Jorge Niemets, un abrazo, muchas gracias.